¿cómo están? Bueno, hoy les traigo 5 tips para hacer campañas de PPC de la vertical turismo, sobre todo para aquellos que tienen excursiones o productos o servicios en destino. El primer tip es el público objetivo al que le vamos a hablar. Obviamente, cada producto turístico o servicio tiene diferentes públicos objetivos, si bien pueden ser consumidos por la mayoría de los turistas. Pero, por ejemplo, está muy bueno tener en cuenta, si hablamos a diferentes grupos etarios, dar diferentes líneas de comunicación según los intereses que pueden llegar a tener. Si tenemos, por ejemplo, un grupo de familias, de 2 adultos y 2 niños o más, seguramente va a estar bueno hablar de la seguridad que tiene ese producto o servicio, de los descuentos por tickets familiares, de que, por ejemplo, hay entradas o accesos gratuitos para niños, etc. Si hablamos a un público más joven, de parejas o personas solas, podemos también hablar de dar, por ejemplo, algún tipo de cortesía, una entrada gratuita, un cóctel, no sé, un bar hopping, etcétera. Y si hablamos a grupos etarios de adultos o grupos de jubilados, está bueno hablar siempre de accesos preferenciales o sin fila o con guías turísticos o audioguías, ya que generalmente estos grupos prefieren más bien estar guiados. Un segundo tip es tener en cuenta el momento de la compra de ese producto o servicio turístico en destino. ¿Por qué? Porque un producto turístico se puede comprar en 2 momentos. En el origen de donde es el turista, por ejemplo, en la casa, cuando está investigando para hacer un viaje. Entonces ahí las líneas de comunicación deberían estar orientadas más bien a un descuento por anticipación o por ejemplo, un early booking, a la cancelación gratuita y tratar de proporcionar en la landing page, en los anuncios, la mayor cantidad de información posible sobre cross-selling, o sea, sobre otros productos que podamos tener y otras actividades que puedan hacer los turistas al momento de contratar ese producto. Y también está la opción de la compra en destino, que suele ser más impulsiva y solemos tener menos tiempo, digamos, en la ventana de atribución y de conversión entre el clic y la compra. Entonces acá sí está bueno hacer campañas propias en el destino y hablar de la validez, la flexibilidad de los tickets, tener en cuenta también algunas herramientas que nos proveen las plataformas publicitarias como Weather Ads, o sea, poder ajustar estrategias de puja en función a cómo está el clima, o a la época del año. Obviamente, si estamos en una estacionalidad alta, vamos a tener una competencia mayor, CPC mayores, y si estamos en una estacionalidad baja, obviamente ahí vamos a poder aprovechar muchos más nuestros márgenes y tratar de lograr acuerdos o paquetes o tickets más económicos como para poder atraer más afluencia de turismo a menor costo. Un tercer tip muy importante es la segmentación de estas campañas para productos turísticos o excursiones turísticas en destino. Acá podemos tener diferentes tipos de segmentaciones. Por ejemplo, si tenemos una excursión en un destino que suele ser muy internacional, podemos hacer campañas por idioma para que la gente, independientemente de dónde esté haciendo esa búsqueda o recibiendo esa publicidad, pueda recibir un anuncio en su propio idioma. Otro tipo de campaña que se puede hacer es esto que les decía, ubicaciones amplias según las afluencias del turista, es decir, ir a aquellos destinos o aquellos países donde sabemos que tenemos mayor afluencia de turistas. Y otro tipo de campañas que podemos hacer, cuando son, por ejemplo, con compra más relacionada en el destino, es orientarlas quizás por el tipo de público, es decir, hacer una campaña puntualmente en un destino o en un país, pero en diferentes idiomas adaptados al tipo de público que tenemos. Por ejemplo, los autobuses turísticos suelen tener más afluencia de grupos sajones o orientales, entonces está bueno tener campañas en esos idiomas, en inglés, en neerlandés, en chino, etcétera. Mientras que quizás los tour guiados o los free walking tours pueden llegar a tener una afluencia más bien de hispanohablantes. Un cuarto tip muy importante es
los medios visuales. Es decir, cuando uno se va de vacaciones o está en un lugar turístico, suele tener más recepción de insights visuales que le permiten tomar una decisión respecto a realizar una actividad. Además de que pasa más tiempo en las redes sociales, mirando fotos, investigando, haciendo búsquedas sobre el destino. Entonces está muy bueno para esto, además de contar con campañas de búsqueda, tratar de ser un poco más proactivos y salir en búsqueda de nuestro público. ¿Cómo hacemos esto? Con campañas de Performance Max, campañas de Discovery, campañas de vídeo de YouTube, por ejemplo, utilizando también el Things to Do de Google, que lo podemos hacer ya sea de manera orgánica o con publicidad, y utilizando campañas también de otro tipo de plataformas como son Meta, TikTok, etc. Finalmente, el último tip que les doy, que esto va más allá del PPC, aunque podríamos hacer anuncios colaborativos, es tener alianzas y sinergias con otros players del rubro turístico. Por ejemplo, hoteles, agencias de viaje, restaurantes, influencers y demás. ¿Por qué? Porque cuando uno es turista, generalmente suele tomar recomendaciones de las personas que saben o de las personas que están dando una recomendación sobre qué visitar, sobre de qué manera aprovechar el tiempo. Entonces, posiblemente en el hotel donde estén hospedados o con la agencia de viaje con la que saquen el paquete, o si van a algún restaurante a comer, etcétera, las recomendaciones que les den esas personas van a ser bienvenidas porque justamente lo que tienen los destinos turísticos y todos los productos turísticos también es el boca en boca y las opiniones. Así que bueno, espero que les haya interesado este vídeo y los espero pronto para otros tips. Saludos.